Hola chicos, Dios les bendiga. Hubo fallas técnicas esta semana, por lo que hoy no hablaremos de Efesios, estamos buscando ser continuos y hoy vamos a hacer como una pausa, pero no queríamos dejarte sin una reflexión en la semana. Y hoy quiero que me acompañes a Juan capítulo 1. Y quiero preguntarte, no sé si en algún momento tú has preguntado y dicho, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Tendré yo el perfil para poder servirte? Quienes me conocen saben que soy una persona difícil, o soy muy introvertido, o soy muy genioso, o de pronto tenemos una personalidad y vemos a los grandes siervos de Dios y vemos así como ya la obra completa y terminada, bueno, semi terminada en ellos, pero nos vemos tan lejanos a ellos y tan incapaces de llegar a ser como ellos. Yo quiero hoy platicarte de 3 personajes que eran tan diferentes y que Dios los eligió para estar cerca de Él, para ser sus discípulos. Y acompáñame a Juan 1, del 35 al 42. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí hay 4 personajes, pero solo te voy a hablar de 3. Vamos a retirar un poco a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía 2 discípulos, que eran Andrés y Juan. Juan, el que escribió precisamente esta carta, y el que escribió Apocalipsis. Cuando llega Jesús, Juan se quita y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto Juan como Andrés reconocen en Jesús que era el Cristo, el ungido, el que había de venir, y entonces fueron y por favor enséñanos, y por favor háblanos de ti, de tu enseñanza. Andrés, hermano de Simón Pedro, va por él para presentar a Jesús. Y de ellos 3 que te quiero hablar. Pedro es el apóstol más famoso y más conocido. Seguramente recuerdas varias historias, ¿no? El Pedro mocha orejas, ¿verdad? Cuando quiso defender a Jesús. El Pedro que estuvo en la transfiguración. El Pedro que se salió de la barca para caminar sobre el mar y se cayó. El Pedro que Jesús le dijo: Apártate de mí, Satanás. El Pedro que le dijo: No, Dios, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Tú me vas a negar 3 veces. El Pedro al que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Es decir, los evangelios marcan mucha historia de Pedro. Y no me atrevo a decir el principal, pero sí el más conocido, el líder. Hay personas como Pedro que son líderes natos, que se nota que hay un liderazgo, que la gente les sigue, que seguramente tienen carisma, pero que también son enérgicos y tienen autoridad. Y así como pueden ser bien buena onda, seguramente cuando son impetuosos y llega así toda la emoción, son personas que se entregan demasiado. Pedro era una persona así, era una persona que dejaba que sus emociones fluyeran y no razonaba. Hacía promesas sin cumplirlas, a tal grado que le dijo: Señor, a donde quiera. Y a la primera dijo: no se crean, ¿no? O de pronto Pedro era alguien que sí era valiente, pero no calculaba lo que iba a hacer. Pedro era una persona así, que de esas así que como dicen, que se va así en el tobogán completamente y deja que sus emociones fluyan y fluyan. No
no quiere decir que esté totalmente correcto, porque eso nos lleva, la Biblia nos marca que cuando el corazón nos dirige, nos lleva a muchas cosas erróneas. Pero vemos que Dios elige a una persona así, una persona con un carácter emotivo, con un carácter de liderazgo, con un carácter preguntón, porque Pedro era súper preguntón y luego también era él así como, yo lo sé, maestra, yo lo sé, siempre respondiendo, siempre como esta parte de querer, no de querer, pero porque la Biblia no lo dice, pero que en su misma naturaleza brilla, ¿verdad? Pedro brillaba por su carácter, por sus errores, por mucho, pues fue el único que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, o sea, era una persona notoria, ¿no? Pero toda esa personalidad vemos que en Jesús Él la transformó y vemos a un Pedro tan cambiado en hechos por medio del Espíritu Santo. Vemos que el Pedro valiente que siempre quiso ser en los evangelios, cuando llega el Espíritu Santo a su vida, lo vemos siendo verdaderamente valiente. Acá prometió y no cumplió. Y acá, enfrente de un Sanedrín que tenía la autoridad de matarlo, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salía gozoso de haber sufrido por el Evangelio. Esa fue una gran transformación. Pero el punto es que tú puedas observar, tal vez tú y yo seamos como Pedro. Gente impetuosa, gente a lo mejor muy alegre, a lo mejor muy aceleradas, que de pronto, ¡ay, ya la regamos! Porque no pensamos las cosas. ¿Sabes? Jesús invitó a seguir a un hombre como Pedro. Y a lo mejor tú y yo somos como Pedro. Hay un lugar para servir y para amar y para estar cerca de Jesús. Si tú tienes una personalidad así. Pero en cambio, si tienes una personalidad totalmente diferente, de esas que te cae gordo Pedro porque siempre anda en todo Pedro, y tú eres más como tranquilo o tranquila, tú eres más introspectivo, más analítico, más serio, más hacia atrás. Déjame te platico de Andrés. Andrés era el discípulo también de Juan el Bautista, fue a conocer a Jesús y él fue por Pedro. A mí me impresiona Andrés porque Andrés básicamente se menciona 2 veces, quizás 3 en los evangelios. Y quizás si yo hubiera sido Andrés, yo jamás hubiera ido por mi hermano Pedro, porque yo sabía, o yo hubiera sabido que Pedro iba a ganarse todo el espectáculo y el protagonismo. Pero a Andrés no le importó. Andrés fue porque por fin habían conocido al Mesías. Andrés se infiere, es decir, se interpreta o podemos analizar que Andrés era sí del equipo más cercano de Jesús, pero el más tranquilo, el que se dedica a traer gente personalmente. Vemos a un Andrés que fue por Pedro, por Natanael. Él fue el hombre que llevó así a un niño cuando Jesús preguntaba, ¿cómo alimentamos estos 5,000? ¿No? Y él dijo, pues, yo no sé cómo lo haremos, pero aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. O sea, es lo que hay, pero no lo minimizó y lo trajo. No. De pronto hay personas que trabajan más al uno a uno, hacia atrás, detrás del telón, y vieras qué necesarios e importantes son. ¿Sabes? Pedro era un hombre que la Biblia marca que predicó a 3,000 o a 5,000. Pero Andrés, por ese pequeño detalle de voltear a ver a un niño, ese milagro fue el más trascendente de tal manera que está en los 4 evangelios. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Y hay mujeres y hombres que yo admiro tanto, que de pronto a lo mejor no se notan tanto. Son serios, son tímidos, no introvertidos. He aprendido con mi esposo
que una cosa es ser introvertido y otra cosa es ser tímido. Y de pronto seguramente hay chicos introvertidos que así es su personalidad, que prefieren estar atrás, pero que eso no hace que sea menos importante su trabajo y que hay un lugar para ellos en el servicio y en la cercanía con Jesús. Porque Dios así te hizo, porque Dios no te quiere hacer impetuoso y acelerado como Pedro. Así en tu personalidad, obviamente moldeada y transformada por Dios, Dios quiere usarte y que puedas ser un discípulo de Jesucristo hoy en tus tiempos y hacer las cosas no a un estilo quizás llamativo, pero hay un lugar para aquellos que no me atrevo a decir somos porque la verdad es que no lo soy, pero aquellos que son serios o aquellos que son como Andrés. Y por último está Juan el apóstol, no Juan el Bautista. Juan el apóstol a mí me llama mucha atención porque cuando yo pienso en él, y seguramente tú, pensamos en el apóstol del amor, ¿verdad? El que predica del amor y nos dice, hijitos, ámense porque Dios es amor y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Pero ese Juan es el resultado de un proceso donde conoció a Jesús. Pero déjame decirte que Juan era famoso y conocido junto con su hermano Jacobo como hijos del trueno. O sea, y ese apodo era porque eran enojones, eran explosivos, eran groseros. Hubo una ocasión en que Jesús y ellos iban de Galilea hacia Jerusalén y entonces estaba Samaria y una persona de Samaria no les quiso dar como hospedaje o auxilio. Y entonces Juan le dice a Jesús, ¿quieres que como Elías pidamos fuego para que descienda y le queme la casa? Pero enojado. Juan era explosivo, era hasta cerrado en su círculo, hacía distinciones. O sea, el Juan que tú y yo tenemos en la mente, no lo quites, pero fue después de que tuvo su encuentro con Jesús y este apóstol del amor era el menos indicado en un principio para ser conocido como eso. Era quizás uno de los más enojones por ese apodo, pero la gracia de Dios pudo transformarlo en lo que tú y yo ahora conocemos como, a lo mejor lo imaginamos como un viejito amoroso o algo así haciendo Apocalipsis. Bueno, eso solo fue posible gracias a su encuentro con Jesús. Y no fue imposible que Jesús llamara a un hombre de un difícil carácter para transformarlo en un carácter noble, en un carácter lindo, en un carácter que entendiera el amor de Dios y la verdad. Tal es así que tenemos un evangelio, 3 cartas y un apocalipsis redactados por él, porque entendió quién era Jesús. Y en estas 3 personalidades son tan diferentes y a todos Jesús les dijo, sígueme. Hay un espacio para ti y para mí en el evangelio, hay un espacio para ti y para mí en el servicio, hay un espacio para ti y para mí seguramente en tu liga, para que puedas ser parte activa en los trabajos de la liga y de la iglesia. Y sabes, a pesar de ser 3 personas tan diferentes, aquello que tuvieron en común fue los primeros pasajes que leímos. Los 3 reconocieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los 3 pudieron verlo, conocerlo y entender que Él era el enviado de Dios para salvar al mundo y que Él tenía y sigue teniendo la capacidad de transformar nuestra vida y nuestros corazones. Termino. Uno de mis libros favoritos es Narnia y de mis películas favoritas. Bueno, son varios, ¿verdad?
Pero hay una escena en la primera película, si no la has visto, donde Aslan, representando a Jesucristo, corona a los Pevensie y los nombra como aquello que no son. O sea, yo me sorprendía porque dije, así va a ser, así Dios me va a llamar. Porque a Lucy le dijo la valiente y la chiquilla todo el día, todo el tiempo estuvo miedo. A Susan le dijo la benévola y Susan lo que quería era irse y era egoísta. Y a Edmund lo llamó el justo cuando fue el traidor. Dios tiene la capacidad de vernos muy diferente a lo que realmente somos por su gracia. Y lo que hizo en un Pedro impetuoso y acelerado, puede hacer un gran líder. Pudo ser un gran líder, como tú y como yo. Un hombre invisible como Andrés pudo ser útil en el reino de Dios. Un hombre enojón como Pablo, como Juan, como Pablo, mi esposo, no, como Juan, como Juan, pudo ser un apóstol del amor. Una Ana, no lo sé, puedo hablarte de muchas cosas. Sé que Dios puede hacer algo bueno en mi vida, porque seguramente no hay nada bueno en mí. Deja que Dios te use, porque Él sigue llamando a muchos de nosotros y su voz sígueme sigue estando hoy en el 2023. Que Dios te bendiga y está pendiente el próximo devocional la próxima semana.